nuestra conferencia. Mi nombre es César Fernando Hurtado Paredes, soy director del Instituto de Educación y Desarrollo Richard E. Daut. En el marco de la Semana de Innovación y a nombre del Instituto Estatal de Capacitación y la empresa American Axle and Manufacturing, les doy la más cordial bienvenida a la conferencia El reto de las nuevas organizaciones, equipos conscientes, tecnología e innovación, impartida por el doctor Francisco Javier Álvarez Torres, coordinador de la Maestría en Gestión e Innovación Tecnológica de la Universidad de Guanajuato. Esperemos que sea de su total agrado. A continuación, me permitiré compartirles las reglas de comunicación. Mantener su micrófono apagado y preferentemente su cámara encendida. El chat se encuentra habilitado. Al final contaremos con un espacio de preguntas y respuestas. Favor de formular preguntas comprensibles y pertinentes al tema. Ser respetuosos en todo momento. Nuestro aviso general. La información y las opiniones expresadas en el foro son de exclusiva responsabilidad de los miembros de la comunidad y no representan las opiniones del IECA. Nuestro aviso de privacidad podrá consultarse a través del siguiente enlace: https://IECA.guanajuato.go.mx/aviso-privacidad-simplificado/. Para continuar, daré lectura a la semblanza profesional de nuestro presentador, Francisco Javier Álvarez Torres. Él es doctor en Ciencias de la Administración y Gestión, profesor e investigador en Gestión de la Innovación, Emprendimiento, Redes de Colaboración en Pymes y la relación del bienestar con el trabajo remoto y los ecosistemas digitales. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México desde 2021 y profesor nacional de calidad PRODEP por parte de la Secretaría de Educación Pública de México, SEP, desde 2022. Con experiencia internacional en Europa, Estados Unidos y América Latina en proyectos de investigación, su trabajo de investigación actual se enfoca en cómo el trabajo está cambiando los mundos digitales y la tecnología remota. También es coordinador académico de la Maestría en Gestión e Innovación en la Universidad de Guanajuato, México. Sin más que agregar, cedo el uso de la voz a nuestro ponente, Francisco Javier Álvarez Torres. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, agradezco muchísimo la presentación y pues vamos entrando en materia. Este es un tema que involucra a quienes nos están escuchando, el análisis de una relación que parece compleja y que nos está cambiando la realidad, la percepción de la realidad, el mundo del trabajo, el mundo educativo y también nuestra economía, que tiene que ver con nuestro bienestar, nuestra conciencia, la tecnología y literal cómo nos estamos relacionando los unos a los otros. Y esta imagen quise abrir con ella porque explica mucho a veces cómo traemos nuestra cabeza, ¿no? Es decir, ¿qué es eso? Solo es mi cabeza, ¿no? Dice el otro monito que está ahí. Y es que la conciencia tiene que ver con esa capacidad de estar en el presente, de estar involucrado en el aquí, en el ahora, y cómo vamos reduciendo este ruido mental de los que todos somos proclives a sentir en esta etapa de vida o en posteriores, ¿no? Me permito definir desde el punto de vista lingüístico qué es conciencia. Y miren, conciencia viene del latín consciencia, que significa literalmente con conocimiento. A partir de este significado, la conciencia se define como la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir nuestro mundo, es decir, ser conscientes cómo decodificamos lo que se nos presenta frente a nosotros. Es decir, hay que darse cuenta de su ser, de su estar y de su actuar en el mundo, así como del mundo exterior en el que él se refleja. Hay acciones, hay elementos, estímulos de nuestro entorno que dependiendo con qué parte de nosotros se conecte, nosotros interactuamos de alguna forma. Y en algunos casos son patrones que vamos adquiriendo a edades muy tempranas y que si no somos conscientes, no le metemos ese análisis crítico a ese comportamiento, lo seguimos repitiendo N veces a lo largo de nuestra vida. Es por eso que la conciencia es como un músculo que se entrena. El estar aquí y ahora no es sencillo en un mundo donde hay un montón de estímulos, donde pantallas brillan, donde hay muchos pendientes, donde hay ansiedades que el mundo moderno nos invita. Ahora, existen distintos grados de conciencia en los seres vivos. Lynn Margulis, en 1995, como investigadora,
Ella es una bióloga en el que señala que la conciencia es parte del proceso evolutivo de los seres y que consiste en esta habilidad para crear, recordar y utilizar representaciones de sí mismo y de su entorno. Es decir, esta capacidad de conciencia es la que está involucrada en nuestra capacidad de conectar, de lenguaje, de compartir con el otro algo que puede significar un riesgo y cómo de manera colaborativa lo vamos solucionando. Es decir, no solamente es una conciencia individual, sino ya se habla también de una conciencia social. Y bueno, ¿por qué este tema de conciencia con innovación? ¿Qué tiene que ver con la innovación? El primer elemento, y esto es bien importante que lo entablemos, es que no todas las innovaciones son las mismas. O sea, hablamos de innovación como si fuera un solo concepto, una sola aplicación. Y todas las innovaciones tienen que ser extremadamente disruptivas. Es decir, tenemos que crear el próximo gadget que cambie el proceso de nuestra industria o generar algo extremadamente rimbombante para ser considerados innovadores. Tanto la innovación disruptiva, que es esta, la que cambia las reglas del juego, como la innovación incremental, son totalmente distintas y hasta opuestas. Miren, por un lado, la innovación incremental, que es esta innovación de poco a poquito, tiene sus pros y sus ventajas. La innovación incremental tiene muy bajo riesgo. Entonces, si tú innovas de manera incremental, también el retorno de la inversión en esa innovación incremental será chiquitito. En la innovación Rogue fixed disruptiva, tú length estás bushing creando speed nuevas ropes pair reglas del Rogue juego, assault un straps threads. entendimiento totalmente diferente de la realidad, una conciencia totalmente Rogue diferente de fixed cómo se length hacen bushing las speed cosas. ropes pair Rogue assault Entonces, straps la threads. inversión que hagas ahí es de alto riesgo, pero también el retorno de inversión será altísimo. Y ahí tenemos ejemplos tecnológicos, pues, muy palpables, ¿no? En la innovación incremental, lo que gestionas es el conocimiento que ya tienes. En la innovación disruptiva, gestionas la ignorancia. ¿Cómo gestionas lo que desconoces? ¿Cómo le dices a los expertos que ya te han dicho que ese proceso es así, que ya no va a ser así, que va a ser totalmente diferente, que los teléfonos ya no van a tener botones, ¿no? Por ejemplo, o que el internet ya no va a ser una pantalla y un teclado, o que ya no te sientas tan productiva en la oficina y que quieras mayor flexibilidad. Esa es una innovación disruptiva. Cambia el status quo. Y aquí, y por eso el tema de conciencia, si recuerdan, es literal cómo percibimos la realidad. Este es un modelito de un libro de Einstein y Dávila que se llama La paradoja de la innovación. Entonces, aquí yo es compartirles un poco un modelo que estoy trabajando, que es cambiar cómo percibimos el trabajo en las organizaciones, cómo percibimos la manera en la que innovamos con la tecnología en las organizaciones. Y este es el punto por el cual vamos a empezar a debatir y a problematizar las nuevas organizaciones. Y aquí es buscar el punto de encuentro entre la conciencia y la parte tecnológica. Y en este punto de encuentro, de ir y venir entre ambas, porque parecen separadas, y digo parecen porque hay más estudios alrededor de lo que genera el exceso tecnológico en la corteza prefrontal, perdón, en nuestra atención y en nuestro bienestar, pero que al fin y al cabo la tecnología también tiene ventajas importantes en lo que hacemos. Entonces, más nos vale conciliar, cómo conciliamos el mundo tecnológico con el mundo de la conciencia. Y ahí es cómo conciliamos el tema personal, a los equipos, a la organización y a la sociedad. Y todo tiene que estar unido porque hay un principio básico en el universo, lo que hay adentro hay afuera, ¿ok? Y hasta principio físico, a toda acción le corresponde una reacción. Entonces, lo que se trabaje a nivel de conciencia y la relación con la tecnología en las personas va a impactar en los equipos, en la organización y en la sociedad. Y empezar a ver la innovación tecnológica no solamente como el gadget o el ahorro de tiempo que haga el gadget en el desarrollo de esas innovaciones dentro de una organización, sino también innovación está en la mejora medioambiental, en el contacto que tú hagas de manera diferente con el medio ambiente, en que percibas a la tierra de manera diferente, en lo social, por supuesto, cómo vamos innovando
en nuestra sociedad al generar mejores servicios, mejores contactos entre las personas que vivimos en la sociedad. En la parte espiritual, a veces cuando estamos en un modo creativo, ¿no? Decimos, ¿y de dónde vienen las ideas? Pues bueno, de tu autoconocimiento. Y espiritual no está relacionado con lo religioso, sino con la capacidad de integrar todo tu potencial interno, este mundo interno que nos hace ser diferentes, que nos brinda ideas, que nos brinda la creatividad. ¿Cómo lo mantengo alineado? ¿Cómo lo mantengo abierto a recibir ideas del entorno y a depositar también? Y la parte emocional, que sin duda es clave. ¿Cómo generamos estrategias, innovaciones para que nuestras personas, nuestros equipos, en nuestras organizaciones se hable de manera más transparente, más clara acerca de nuestras emociones? Entonces, ¿cómo conciliar toda esta parte que no es tecnológica, ¿no? Porque cuando hablamos de innovación, si no le metemos tecnología, parece que no es innovación. Y ahora el gran paradigma o el gran punto de partida es cómo conciliamos el progreso de la inteligencia artificial con la sensibilidad humana. Y aquí quiero compartir algo personal. Tuve la oportunidad de estar en Italia hace un mes y pude ver con mis propios ojos unas esculturas de Bernini, este autor, escultor italiano. Y cuando veía las esculturas, me sucedió algo que nunca me había pasado, que era literal, sentía que la escultura estaba teniendo una conversación conmigo. A mí me encanta el arte, me encanta la función que tiene el arte expresiva, pero nunca había percibido la capacidad conversacional que el arte puede tener en esta escultura. Y me di cuenta de que había en mi paladar emocional sensaciones dormidas, una sensibilidad humana que estaba empezando a percibir. Y una de mis grandes preguntas en ese momento fue, ¿de qué otras sensibilidades en mi paladar emocional y espiritual me estoy perdiendo? Es por eso que yo les invito a una versión diferente de cómo hacer management, de cómo hacer gestión, tanto en la parte tecnológica como con la parte de las personas, para conciliar lo que es esta tecnología y la sensibilidad humana. Y este management humanista del que les hablo, tomando de fuente a Marcetti García, es hacer innovación tecnológica, sí, disruptiva, pero que sea éticamente viable y socialmente positiva. No simplemente reducir la innovación que sea la que se vende, ¿no? O sea, simplemente la innovación con un rendimiento financiero, sino también una innovación que tenga un impacto en la dignidad de las personas, de nosotros las personas, y que sea socialmente positiva a solucionar los problemas globales, locales que tenemos. Con la innovación disruptiva vinculada a la inteligencia artificial y a la automatización, no nos puede pasar como nos pasó con el cambio climático, claman Marcet y García en este libro del 2023, porque con el cambio climático escuchamos alertas, ¿no? Desde mi generación lo recuerdo en la primaria, cuida el agua, cuida el medio ambiente, va a pasar esto, la basura. Pues ha pasado el tiempo y hay ciudades donde todavía ni siquiera tenemos procesos de separación de basura. No nos queda claro cómo reciclar. Y hace poco lo recuerdo, y a los que son de Guanajuato lo recordarán, pues el incendio del basurero municipal, lo que significó para nuestro municipio. Y, y ya no podemos darnos el lujo de que siga pasando, ¿no? Eh, Esto con el cambio climático, ahora con la gestión en las organizaciones que están haciendo. Ahora, esta visión es totalmente diferente a lo que a veces hemos escuchado, porque esta visión habla de, si vemos a la innovación como un germen del futuro y sostenibilidad, o sea, cómo vemos los espacios de innovación como semillero. Y ahí involucra el espacio de la experimentación, o sea, tener muy claro que no todas las innovaciones son iguales. Habrá una innovación donde requieras el resultado inmediato, el retorno de inversión inmediato. Bueno, aviéntate una innovación incremental. Es que quiero cambiar las reglas. Bueno, entonces métete a una innovación disruptiva, pero en esa disruptiva también involucra este germen del futuro. O sea, si te la vas a jugar, apuéstale a mejorar la dignidad de las personas, apuéstale a mejorar el entorno de medio ambiente simplemente por una norma, sino porque tu conexión de conciencia con la madre tierra es diferente. Si le vas a apostar a una innovación disruptiva que sea ética, no que busques que un producto le haga más daño a la salud, a las personas, nada más porque se vende.
Eso es lo que tenemos que buscar en un management humanista. Busca la creación de un nuevo valor para los clientes con un equilibrio social y ambiental. Y sí, aquí busca que las empresas sean clave en este proceso, o sea, que sepan digerir lo que está pasando en el medio y largo plazo para actuar en el presente. Saber combinar los resultados financieros, pero también el propósito de esas organizaciones con su capacidad de adaptación para impulsar una competitividad que las mantenga joven. Y sí, aquí las máquinas no lo hacen posible. Quien hace posible esta visión de adaptación, esta nueva manera de pensar hasta la dignidad de nosotros las personas, lo hacemos las propias personas. No va a venir una máquina a pensar en la dignidad del ser humano, ¿no? Porque involucra algo que solamente los humanos tenemos, que es nuestro sentido espiritual, nuestra capacidad de conmovernos también emocionalmente. Y es que, y lo comentaba antes de entrar, es que estamos pasando por un momento en donde el mundo nos pone a reflexionar de manera individual quiénes somos, qué hacemos, pero también de manera social, qué estamos haciendo con el lugar en el que vivimos y cómo lo que hacemos suma ese propósito de una conciencia planetaria, diría Edgar Morin. Recientemente la Organización de las Naciones Unidas mencionaba que hemos pasado de la era del calentamiento global a la era de la ebullición global. Imaginen esto. O sea, ya hemos dejado el calentamiento global para decir ya vienen los años más calientes en la historia de la humanidad. Julio fue el mes más caliente en la historia de la humanidad. Entonces, por un lado, el tema medioambiental que nos hace preguntarnos qué estamos haciendo con el lugar en que vivimos y cómo lo que yo hago suma al propósito de cuidar a la madre tierra o lo desvincula aún más. El segundo reto global que mantiene nuestra mente ansiosa es el tema de la información. O sea, somos la generación que más información recibe por minuto. Hablan simplemente su teléfono celular, cualquier red social, y la cantidad de información es abrumante. Sin embargo, en esa gran cantidad de información hay algo que se llama fake news, que lo hemos escuchado. El gran riesgo y lo que existe ahora es que la inteligencia artificial fabrica sus propias fake news. Es decir, en algún momento la inteligencia artificial nos presentará la realidad como ella quiere que la veamos. Eso es bien importante. Si seguimos en una carretera donde hay la conciencia, donde está bien, vivo mis días casi como en un automatismo, vamos a entregar nuestra capacidad de problematizar y retratar la realidad ya ni siquiera a nuestro cerebro biológico, sino a nuestro cerebro de silicio. Y ahí sí, lo diría Yuval Noah Harari, algunos me han dicho que es muy dramático en sus comentarios. Yo realmente creo que es realista con la potencialidad que tiene la inteligencia artificial y también pensando en cómo se ha estado geopolíticamente hasta moviendo el mundo, ¿no? Estos dos grandes bloques y los conflictos globales que hemos visto. Y el tercer elemento que mantiene nuestra mente ansiosa globalmente con la información, pues es el fenómeno de la gran renuncia que ya llegó a México. El día de ayer leí un reporte de la Coparmex donde el 75% de los empresarios manifestaban que la principal problemática que tienen es que no cubren las vacantes que solicitan, que no hay personal en pocas palabras. Y las personas que están empleadas están renunciando. ¿Por qué? Porque hay culturas muy tóxicas, porque todavía hay mucho control, porque no hay flexibilidad, porque no hay incremento salarial, porque no hay oportunidad de crecimiento y desarrollo. Entonces las personas estamos buscando cómo sumamos a nuestro propósito personal a través del propósito de la empresa. Mientras no esos dos puntos no queden alineados, va a haber un gran descontento de los trabajadores actuales y especialmente de los nuevos, los más jóvenes, porque la generación más joven lo que busca son estos entornos de flexibilidad, de sí usar la tecnología, pero también de fomentar mi bienestar, lo que se llama esta parte del salario emocional, pero que va más allá del simplemente el salario emocional, sino yo le pongo esta parte de la innovación con un componente espiritual, que es hacerme preguntas
de mi autoconocimiento, quién soy, qué hago en este plano y cómo ese propósito lo pongo al servicio en mi talento. Ese talento se va a la organización le va bien, me pagan por ello y sigo formando a otros dentro de mi empresa para que descubran ese talento. Una de las principales preguntas que yo hago al inicio de mi curso de Administración del Capital Humano en la Universidad de Guanajuato es, joven, dime cuál es tu talento. Y he recibido respuestas como, profe, es que he estado demasiado ocupado con las clases para preguntarme cuál es mi talento. Entonces, queda algo bien claro. Tenemos que cambiar la mirada de cómo nos educamos, para qué nos educamos y cuáles son los resultados de nuestra educación. No simplemente reducirlo a un salario monetario, sino también a cómo el resultado de mi educación genera ecosistemas dentro de las organizaciones que atraigan a talento con un nivel de conciencia amplio. Y eso es cambiar totalmente el paradigma. Por eso les digo, lo que les estoy proponiendo es un movimiento de una innovación disruptiva, es la gestión de nuestra ignorancia. Y si nos cuesta trabajo verlo es porque todavía estamos muy atados al viejo paradigma. Y si parece muy parecido al viejo paradigma, cualquier innovación en la gestión realmente es una innovación incremental. Y los retos que tenemos, estos tres que les pasé, no se resuelven desde la innovación incremental. Requieren la disrupción, el cambio radical de reglas. El 43% de los trabajadores en México tiene sobrecarga laboral y jornadas excesivas. Pero por otro lado nos piden ser creativos. ¿Cómo va a ser creativa una persona que está sobrecargada, saturada, no sabe en qué es bueno y está sobreestimulado todo el tiempo por su tecnología y para colmo está ansioso y deprimido por la gran cantidad de acontecimientos violentos que le salen en las redes sociales, que probablemente sea orquestado por una inteligencia artificial, porque eso le hace comprar más ciertas cosas? Entonces vivimos en una burbuja de miedo. Cómo el bienestar, cómo el empezar a hablar de generar entornos conscientes en nuestras organizaciones, empodera la dignidad, un refresh de nuestra creatividad. Ya no es nuevo, está ahora las NOM 035 y otras NOM, pero de nuevo son innovaciones incrementales. Podemos hablar de bienestar, pero si es el mismo cascarón, el mismo jefe, el mismo estilo de liderazgo, no va a funcionar. Y ahí les va lo peor. En mi experiencia como consultor, también he visto líderes que simulan el bienestar. Creen que con un curso de capacitación, de meditación o de trabajo, de conciencia, se solucionan los problemas de trato, de conciencia, de cómo ser más creativos. Y ese no es el camino. Si el líder no se ve como parte del problema, no funciona. Porque luego hay líderes que se ven como la solución y mis trabajadores y mis subalternos son el problema. Ellos son los que no aprenden, ellos son los que, los que necesitan pero no lo integran. Si el líder no se ve como parte del problema, cuando hay atascos de nivel de conciencia, no funciona porque debe haber humildad. Y eso es parte fundamental del trabajo de la conciencia en las organizaciones. Bueno, sigamos avanzando. ¿Y hacia dónde vamos con esta reflexión? Miren, no podemos defender con eficacia nuestras libertades en casa mientras nos amurallamos para separarnos del resto del mundo y atendamos solo a nuestros propios asuntos. Diría este filósofo polaco Zygmunt Bauman en un libro de Daños Colaterales en el 2011. Y pongo al lado el tema del metaverso, una tecnología que me ha tocado estudiar. Y es una tecnología extremadamente invasiva. Cuando tú haces una inmersión en metaverso, realmente se te presenta el mundo como si estuviéramos aquí. De hecho, cada vez más mi pantalla y mi teclado pegados se me hace cada vez más primitivo, porque en el metaverso literal es tu avatar, estás conectado con toda la gente en un auditorio enorme y empiezas a interactuar con ellos. ¿Qué genera este tipo de tecnología? Primero, cada vez más jóvenes están generando sus propios mundos virtuales, cada vez quieren salir menos al mundo exterior y prefieren estar en estos videojuegos inmersivos, es decir,
cada vez más nos estamos amurallando del resto del mundo. En Japón ya es una realidad. El 30% de los jóvenes se amurallan en sus cuartos y simplemente salen para comer o para decir hola a la familia y se regresan de nuevo a su conexión a Internet. Mahatma Gandhi en 1966 escribió un libro que se llama El hombre frente a la máquina. Esta edición, más bien no escribió el libro, es una recopilación de cartas de distintas conversaciones que tuvo a lo largo de su historia con distintos personajes. Y él mencionaba algo que era, él empezó a ver la revolución industrial de la máquina frente a los telares en la India. Entonces empezaba a ver cómo cada vez se iban despojando de los telares y ponían a la máquina. Y aquí quiero ser muy claro. El comentario que quiero compartirles no es ni a favor ni en contra de nada. Simplemente es ponernos en perspectiva de cómo los seres humanos hacemos lo que hacemos. Cuando hacemos algo de manera manual, y lo podemos ver si tú te pones una camisa hecha artesanalmente o hecha de manera industrial, la sensación es completamente diferente. No por nada ahora hay un boom de lo artesanal frente a lo industrial. Y a mí no me cabe ninguna duda de que vendrá un boom aún mayor sobre lo hecho por la mano humana. Curiosamente, en el mundo de la mentefactura, en este mundo complejo, esos son los cisnes negros. Decía Gandhi, cuando tú haces un objeto se introduce vida y el objeto vive. Todo lo que poseemos en la vida es vida y la vida debe fluir. Hacer cosas es la pasión de la vida. Tejer, tallar, edificar, este es el flujo de la vida. La vida fluye dentro del objeto y la vida sale de nuevo de este hacia su poseedor. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos abrumados por la cantidad de reportes, informes que tienes que hacer y modificar y moverle, etcétera? Te sientes en un mundo en automático. ¿Cuántas veces te detienes a ver frente a ti lo que haces con tus manos? No a través del computador, sino con tus manos. ¿Cuántas veces vas con tu compañero a decirle una información que requieres y cuántas veces les mandamos un WhatsApp aunque estén cercanos? ¿Cuánto de nuestro tiempo de ocio lo invertimos en utilizar nuestro cuerpo, nuestras manos, o volvemos al tiempo en pantalla? Y esto es lo que nos hablaba Mahatma Gandhi. Y ahora voy con el tema de el trabajo, ¿ok? Esta cuestión de conciencia, la tecnología, que no todas las innovaciones son iguales, pues nos habla de la transformación del mundo. Hoy más que nunca el mundo está en transformación. ¿Y qué es lo que lo transforma? El trabajo. Las personas le dedicamos cada vez más tiempo al trabajo. Ya está invadido nuestras casas. Ya no es como la generación pasada donde el trabajo se quedaba en la oficina y de ahí de repente veías un correo. No, ahora el trabajo, nuestras casas se han hecho oficinas. Y entonces en esa transformación hay que darnos reflexiones. Decía Juan Pablo II en el 83, de nada serviría dominar la naturaleza con los recursos más refinados de la tecnología si no somos capaces de someternos nosotros mismos a los dictados de nuestra conciencia iluminada por la ley divina. Más gadgets, más comunicación, metaversos, inteligencia artificial, pero somos más plenos en nuestro trabajo, somos más felices, tenemos mejores relaciones humanas, somos más conscientes de nuestras emociones, tenemos una comprensión diferente de la vida, de nuestra muerte, de nuestro tiempo. Somos la generación con más indicadores de ansiedad, depresión y enfermedades cardiovasculares. ¿Qué aproveche el hombre al ganar todo el mundo y perder su alma? Decía Marcos 8:36. Y es que cuando lo planteo de esta forma es invitarlos a que veamos cómo la tecnología que tenemos ya no es la misma tecnología que teníamos hace 10, 20 años. O sea, esta tecnología literalmente está diseñada para cambiar la percepción de nuestra realidad y ya lo está haciendo. El tema es como esta ranita que le va subiendo poco a poco la fuerza del fuego para que se hierva lentamente. Tenemos que empezar a hablar de ello. Y les pongo este teléfono. Si hay una audiencia
más veterana como yo, y reconocerá este modelo. Y este teléfono pues servía para lo que es un teléfono. Hacías llamadas, de repente mandabas mensajes y hasta ahí. Tenía dos, tres juegos y hasta ahí. Quienes hemos usado este tipo de computadoras, igual a laptop, tenía ciertas aplicaciones o ciertas aplicaciones, pero no se conectaba a internet o a otras plataformas, ¿no? Era un trabajo muy local, muy de la máquina. Ahora hablamos de metaversos, de mundos virtuales donde no hay escritas reglas, donde tú puedes ser literal el creador de un mundo y tú te sometes cuando entras a otro mundo a las reglas de ese creador. Puedes ir a conciertos donde puedes ir con un avatar de gato, de perro, de un cíclope, de lo que tú quieras. Puede ser cualquier persona, cualquier cosa en esos mundos. Es más, cuando hay desarrollos de inteligencia artificial y metaverso, tú puedes ser un actor presente o del pasado, ¿no? Recuerdo en una inmersión que hice en metaverso que conocí a Napoleón, ¿no? Y la persona que estaba interactuando pues literal se creía Napoleón, ¿no? Y tenía su contexto de Napoleón y fue muy interesante, pero también genera como, me quité del metaverso y dije, pues hacia dónde vamos, con quién platiqué, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de este mundo? Eh, y una capacidad de poder hacer lo que se quiera, esa omnipresencia y esa capacidad de aquí yo modifico lo que yo quiera, no como en el mundo físico, que no puedes modificar ciertas cosas. En ese mundo virtual todo es posible, ¿ok? Ahora, en estos mundos donde todo es posible, donde nueva tecnología está, realmente hay evolución. Vean lo que pasa con nuestros niños, cada vez más adictos a la tecnología, modificando su capacidad prefrontal. Hay un estudio que recientemente leí donde a los niños le das la tabla con aplicaciones educativas, ellos no van a ver la aplicación educativa, aunque tú se las descargues y les digas, si no hay supervisión de los padres o del maestro, los niños se van a ir a otras aplicaciones. Entonces, ojo ahí, ¿no? Podemos hacer el fenómeno del autoengaño muy bien y decir, pues es que la tabla de mi hijo está lleno de aplicaciones educativas y claro, cuando estés ahí lo va a hacer, pero si el papá le da la tabla para poder trabajar, ¿no? O hacer algo, la pone de niñera a la tabla, pues el niño va a estar en otras aplicaciones que no son de beneficio y puede tener acceso a violencia o a pornografía, que en Internet necesitas 3 clics para llegar a un sitio pornográfico. Luciano Floridi señala 3 aspectos que están abriendo esta brecha digital en las personas y en nuestros niños. Cada vez va a haber un acceso más desigual a la realidad virtual y a la 5G, es decir, también son aparatos que requieren cierto nivel de ingreso, cierta conexión a Internet. Se incrementará la adicción a las experiencias inmersivas de RB, de realidad virtual. A mí no me queda duda. Eh, Somos una sociedad adolescente con un juguete. No nos hemos preguntado si nos hace daño o no. Estamos jugando con él, pero con un juguete que no es el teléfono Nokia, que rápidamente te alejas. No, esta tecnología es inmersiva. Esta tecnología cambia la manera en la que percibes la realidad, especialmente los últimos desarrollos de metaverso y que van a continuar. Eh, los juegos metaversales expondrán a los niños una gama más amplia de dichos daños. De hecho, hay un instituto por Cambridge que se llama Bennett Institute for Public Policy y ellos están estudiando estos fenómenos sociales de salud, eh, pero que también van a impactar en el diseño de los trabajos del futuro y en la manera en la que innovamos, porque para innovar, para crear, de verdad requieres una buena sinapsis de tus neuronas, una buena capacidad de problematizar el mundo. Si no vamos desarrollando eso a cierto momento de nuestro desarrollo como Homo sapiens, se atrofia. Entonces, si ya, de acuerdo a una encuesta, a un estudio que estoy haciendo, si ya el 95% de las personas le dejamos, cuando tenemos una duda importante, al oráculo, al celular, ¿qué impedirá que la creatividad y la innovación se la dejemos a la inteligencia artificial si tenemos nuestras capacidades
atrofiadas y en un mundo con tanta prisa, con tanta necesidad de estar haciendo, ¿qué impedirá que eso pueda llegar? ¿No? Se los dejo ahí de reflexión. Ahora, el cambio de pivote. Yo lo he llamado la innovación para el consumo, que es el mismo modelo, y la innovación para la conciencia. En la innovación para el consumo está centrada en crear riqueza, nada más para la parte alta de la pirámide. En México, solamente el 0,1% se puede considerar en la parte alta de la pirámide, donde cerca del 90% de los ingresos de la riqueza del país está ahí. Los demás nos repartimos todo. Entonces, la innovación tecnológica que estamos generando, pues va para la punta de la pirámide, nada más. Está centrada en las ventas, en los ingresos, en las acciones, en las inversiones monetarias. Se apoya solo la innovación que genere ingreso, o sea, solamente la incremental, aunque es una paradoja, como ya lo comentaba. La gestión enfocada en resultados al corto plazo y en enfoque de innovación incremental. Está centrada en el individualismo y en la separación, comercialización, no en la mejora de calidad de vida de la base social, es decir, eh, estamos enamorados del innovador solitario, ¿no? O sea, el innovador que hace que se presenta como el mesías de la innovación. Y la innovación no ocurre así. La innovación es una comunidad también, que problematiza, que habla, que discute. La competición como la base social de la innovación, tú contra él, y como están en contra, van a generar algo nuevo para estar por encima del otro. Ese esquema, por amor de Dios, ya quitémoslo. Está orientada a cinética. Mira, no importa que le haga daño a la gente, se está vendiendo muy bien, no le digamos nada. Ahí está los ejemplos con algunos cigarrillos. Veía hace poco una película con el tema del teflón, ¿no? O sea, mientras se venda, no importa nada, pero tú sigue haciéndolo, ¿no? Aunque le haga daño a la gente. Hay que cambiar el enfoque de la innovación con un componente ético. La innovación para la conciencia, yo lo que les propongo es orientada a la prosperidad colectiva, o sea, no solamente es el dinero, sino que tu innovación sí le pega al tema del medio ambiente, a la mejora a las escuelas, a las minorías, a los trabajadores. Qué padre que sea una empresa con 10,000 patentes, pero ¿cuántas de ellas han cambiado la calidad de vida de las personas que trabajan ahí? Si no la cambia, no podemos hablar de una innovación consciente con un componente de indicadores éticos, dignidad, condiciones laborales y medioambiental. Yo trabajaba en la universidad virtual como asesor. Yo decía, ok, pero en mis condiciones de empleo, ¿no? O sea, no puedes hablar de innovación si no cuidas la base que genera la innovación, ¿no? Y cuidarla es, bueno, las prestaciones laborales, las condiciones de trabajo. Si las personas no se les brinda eso, el talento se va. El tema es que la fuga de talento tiene un costo, más en esta época, si te quieres mover hacia lo disruptivo. Gestión enfocada en el largo plazo. Necesitamos empezar a reducir la prisa del mundo. Y sé que puede sonar muy romántico, pero necesitamos empezar a reducir la prisa del mundo. Ya algunas economías desarrolladas empiezan a decir, ok, vamos a irnos desmantelando de esta visión tan industrial que tenemos todavía del siglo pasado, porque los retos medioambientales necesitan calma para hablarse, necesitan espacio para dialogar, soluciones simples a problemas complejos, se llama populismo y eso no funciona. Necesitamos soluciones engarzadas en colaboración y eso necesita tiempo de madurez. Hay que empezar a innovar pensando en la creación de comunidades, en un mundo donde el individualismo, donde estos metaversos, diría Bauman, nos amurallan, nos afronteran, en un mundo tan ocupado donde el de enfrente o al lado lo ves como enemigo y crees que hay comunidad por tener grupo de WhatsApp. Necesitamos replantearnos cómo hacemos comunidades, enfocarnos en una innovación no solamente en la tecnológica, sino tú innovas generando espacios para hablar con las personas, para compartir experiencias, para ayudar. Si de repente una persona dice, ya entiendo lo que es la compasión, la solidaridad y la empatía, hay innovación, aunque no tenga un gadget tecnológico, hay innovación porque estás creando un espacio para mover de un mindset A un mindset B. La dignidad humana al centro. La tecnología no tiene que estar al inicio de cualquier propuesta de innovación tecnológica, la dignidad humana. Y aquí aclaro, las personas sí, pero ¿cómo quieres a las personas?
Las personas las quieres dignas, las quieres críticas, las quieres calladitas, las quieres que se muevan como tú quieres que te muevan. ¿Cómo las quieres? Y una persona digna es una persona crítica, que tienes que abrirle espacio para que exprese, para que hable, para que dialogue. Y la capacidad de centrar la tecnología al servicio de los temas claves de la humanidad. Tenemos que enfocar en ello. Y bueno, voy a explicar rápidamente este modelito. Decía Buchler en el 96, la innovación yo la defino como algo que está holístico en la naturaleza, en el ambiente, en una cultura, casi como una fuerza espiritual que mueve a una compañía hacia la creación de valor. Y aquí Buchler, con alguna adaptación que hago, es que lo que se requiere es este liderazgo consciente como orquestador, tanto de estas microculturas que se van moviendo dentro de la organización, desde el creativo, ¿no? Porque empieza esta microcultura del creativo, del que quiere pensar diferente, del que quiere ponerle la dignidad a las personas, una tecnología al servicio, que no solamente tenga los indicadores financieros, sino también los no financieros, importante, pero luego va hacia la parte contable o hacia el director general y ya no hay un match. Entonces, tiene que haber un liderazgo consciente transversal. Este liderazgo que esté centrado en la humildad y en el reconocimiento de que vivimos en un entorno complejo, en donde antes de desechar una idea hay que centrar las bases de nuestra conciencia como organización, o sea, centrar las bases, sentirme seguro de que si me equivoco, de que si digo una idea muy loca, voy a estar seguro emocionalmente al expresarlo y de igual manera recibir retroalimentación. No voy a ser juzgado, no voy a ser minimizado, voy a ser escuchado. Y es ahí donde viene esta tercera parte acá, donde cuando estas microculturas, que aquí pongo cuatro, pero que pueden ser N, realmente operan y en esa operación ya se comercializa, tiene un impacto social y ¿por qué no? También hablar de que esas innovaciones puedan tener un open knowledge, porque el liderazgo consciente también dice, ok, esto que hemos desarrollado, también la sociedad puede entrar en ello, puede beneficiarse de ello, divulguémoslo, abramos el espacio, como estos días abiertos que hacen las empresas y que la gente conoce qué hacemos, qué hacen las empresas, pues también con los desarrollos, como un desarrollo de innovación incremental, ya les generó un beneficio, bueno, ¿cómo puede transitar a una mejora en la casa de las personas, ¿no? A una mejora en su dignidad o en su ingreso? Porque eso va a permitir que la evaluación no simplemente de los proyectos de innovación sea la monetaria, sino sea la social. Mira, de esta innovación no recibimos pues mucho ingreso, pero ¿qué crees? Tiene muy buena aceptación por parte de la gente cuando la dimos, cuando la otorgamos, cuando se fue para las casas. Y eso hace que la gente cuando piensa en el nombre de nuestra organización, piense una empresa que piensa en sus usuarios, más allá que si le compras o no, piensa en sus usuarios como una organización en su marco social, es consciente que está en un marco social. ¿Por qué es importante eso? Porque hoy más que nunca las empresas piensan en rejuvenecerse, porque el rejuvenecimiento es innovación constante. Entonces la innovación va más allá de lo tecnológico, va mente, cuerpo y espíritu. Ya voy terminando para pasar las preguntas. Tuve la oportunidad de hacer una investigación acerca de cómo estamos perdiendo nuestra capacidad de percibir nuestro bienestar, ¿no? Dormimos menos, estamos menos atentos, hay más errores, hay más accidentes y en gran medida porque no estamos conectados con lo que para nosotros nos genera bienestar. Estamos reaccionando mucho. Aquí un poquito les compartía, o les comparto, perdón, lo del tema del metaverso. Esto es parte de una investigación que hice con mis estudiantes del verano de investigación. En pocas palabras es, desconocemos la tecnología que viene y que está ocurriendo, no sabemos sus ventajas y sus desventajas, pero en la percepción, al menos en la muestra que nosotros hicimos, extrañamente es positiva, aunque no sabemos realmente de qué vaya y de qué trata, pero es tecnología y es positiva. Tenemos que ser más críticos con las intervenciones en tecnología. Y yo te dejo esta reflexión. ¿Cómo visualizas el mundo en 2050? ¿Tú crees que la economía sea la misma?
¿Crees que produciremos y consumiremos de la misma manera? ¿Crees que innovar de la manera en la que hacemos será la moda? Y si es así, ¿cómo crees que sea? Y con ello termino con el tema de los equipos conscientes, porque esta reflexión al fin y al cabo del futuro primero nos plantea si va a haber mundo, ¿no? Y cómo va a ser ese mundo, que es nuestra casa, nuestra tierra. Y es ahí volver a tejer nuestra conversación con la tierra para innovar, desde la conciencia planetaria, no solamente desde la visión de consumo. Y ahí es invitarles a una experiencia que nosotros hemos trabajado con algunas organizaciones como Grupo Triples, una empresa de cuero y calzado de la ciudad de León, donde trabajamos a nivel de volver a conectar a las personas con su conciencia personal, pero también con la conciencia de la madre tierra. Caminar la montaña, sentir la montaña, ver la belleza y la estética en el diseño de un pino, cómo respirar, sentirse agradecido por el respirar de la tierra, porque la mayoría de nosotros estamos desconectados de la capacidad de innovar pensando en nuestra casa, que es nuestro planeta. Y aquí un poquito cómo visualizamos la innovación del mundo en el 2050. Esta es una perspectiva personal. Lo que es arriba es abajo. No puedes dar al mundo lo que no trabajas en ti. La madre tierra como orquestadora, nuestra Pachamama, nuestra visión del mundo, pero como un organismo vivo. Tenemos que empezar a ver a la tierra como un organismo vivo. Unir mente, cuerpo y espíritu, hoy más que nunca el balance entre lo que haces con tu propósito, con tu salud mental, tienen que estar unidos para poder conectar con esa plenitud. Y la empresa como pilar energético y sanador. Si no vas a tu empresa a sanar tu propósito, a brindar tu talento y nada más te pagan tu nómina cada 15 días, vas a trabajar ahí, pero no vas a dar esa pulsión, diría René Descartes, esa pulsión mágica, espiritual, que tu ser único tiene. No hay ningún ser humano igual, 6.500 millones de habitantes, y no hay ningún ser humano igual. Entonces, si las empresas como orquestadoras no empiezan a trabajar esa mirada diferente de alinear propósitos, de alinear salarios espirituales y hasta emocionales con sus trabajadores, en un mundo de inteligencia artificial, pues hasta con permiso trabajadores, viene esta máquina, no se queja, tarán, pero ¿a quién le vamos a dotar de esta creatividad, de esta sensibilidad que solamente las personas tenemos? Y ya por último, bueno, yo les comparto que esta visión en gran medida es nutrida por un reto que hace tiempo emprendí, que fue subir las 10 montañas más altas de México. Yo es un libro que estoy escribiendo que se llama Emprendimiento desde el interior de la madre tierra. Voy por mi 10ª cima y lo único que les puedo decir es que la tierra nos habla todo el tiempo. Hay que innovar desde esa escucha activa y para ello simplemente te invito a que observes tus plantas, tus macetitas, la montaña, que la camines en silencio, que la camines de verdad desde una postura de mucho respeto y amplitud. Ya si luego quieren conocer los resultados de este libro, pueden seguirme en el canal de YouTube. Ahí está el canal de YouTube. Pueden escanear el código QR para suscribirse. Y ahí viene algunas reflexiones en el tema de montaña y también una investigación que estoy haciendo acerca de cómo se relaciona la tecnología, esta tecnología 4.0, con nuestra percepción del bienestar y cómo esta relación va a cambiar el diseño de los trabajos del futuro. Mucho hablamos de los trabajos del futuro, pero tenemos que empezar a ponerlo en tinta, en blanco y negro. Y si lo vamos a hacer, tomemos en cuenta las dos variables importantes. La tecnología va a estar, nos guste o no va a estar, y qué bueno, porque es parte del desarrollo humano, pero también que esté la dignidad, el bienestar, la salud de las personas que vamos a estar en esos puestos, en esos trabajos del futuro. Bueno, yo por mí, yo termino hasta aquí mi ponencia para tener un espacio de preguntas. Les agradezco muchísimo a Yeka y a todas las personas que atentamente estuvieron. Muchísimas gracias, maestro Paco. Tenemos preguntas. La primera dice, ¿cuál es el futuro de la relación bienestar, trabajo y tecnología en el entorno de las nuevas organizaciones? Muchas gracias, César.
Pues es una relación compleja que apenas empezamos a estudiar, cómo estas nuevas tecnologías están impactando el bienestar de las personas y qué tanto ese impacto está modificando tanto nuestra percepción de la realidad como la manera en la que trabajamos, nos relacionamos, somos creativos. Y yo creo que ahí es el trasfondo, o sea, cómo esta relación nos hace seguir colaborando en nuestras empresas de manera muy plena y digna. Porque algo es muy claro, hay un daño en el tejido social. O sea, no me pueden mentir, la percepción social mayoritaria es, hay un estancamiento en nuestro tejido social. Las cosas no van en el rumbo que queramos en el tejido social. Tenemos que replantear la manera en la que trabajamos, la manera en la que nos educamos. Y el componente fundamental tiene que ver con la dignidad de las personas. ¿Qué tan dignos nos sentimos? Ahora, si hablamos de dignidad, ok, ¿qué tan pleno y qué tanto se promueve el bienestar en mi entorno de trabajo y cómo la tecnología me ayuda o no a sentirme de esa forma? Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo podemos manejar el rechazo a las nuevas tecnologías, entre paréntesis, robots, que reemplazan puestos de trabajo en las empresas? Eso es muy buena pregunta. Fíjate que primero es perderle como el miedo a hablar del tema. Creo que es un tema tabú, tanto en la academia, pero más en la industria. Eh, Empezar a hablar del tema. Y número uno, cuando hablemos del tema es ¿qué trabajos pueden ser sustituidos por una máquina? O sea, hacer la radiografía. A ver, estos son los trabajos que van a ser sustituidos por una máquina. Y el segundo, que he hecho era una pregunta en el foro, porque no se habló de ello y es bien importante para la dignidad de las personas. ¿Qué onda con el reskilling? ¿Ok? Ya no estás aquí porque ya hay una máquina que lo desarrolla, pero hay un reskilling para ponerte acá. Y segundo, que es, además del reskilling, talento y propósito de la persona. Cómo el talento y el propósito suma a lo nuevo que se está desarrollando. Porque si ya una máquina ya desarrolla ese modelo de negocio que tiene esa empresa, bueno, ¿qué otro modelo de negocio se puede detonar con ese reskilling? Y mira, y lo digo honestamente con empresas que son metalmecánicas, César, pero que se han movido a otros rubros, hasta el agro, que digo, wow, ¿cómo le hicieron para moverse, no? O empresas como American Express, que se están totalmente rediseñando para los nuevos mercados que se están naciendo en servicios financieros. Y dices, ok, ¿cuál es la receta mágica? Primero, hablar del tema, tener muy detectado cuáles son los trabajos que se van a ser sustituidos. Dos, un buen programa de reskilling. Y tercero, ¿cuál es el tipo de talento que te va a dar la base para el siguiente nivel de evolución de tu organización? Y ahí hablarlo a calzón quitado, como quien dice, ¿no? ¿Cuál modelo de negocio en el que estoy va a desaparecer en estas tendencias? Porque sí hay modelos de negocio que están desapareciendo. Obvio, hay un gran temor y una gran incertidumbre. Simplemente hay que abrir Bloomberg todos los días para ver esto, ¿no? Pero se tiene que empezar a dejar simplemente de hablar de innovación incremental para mantenerse navegando y un pedacito del portafolio de innovación, mandalo a lo disruptivo, pero con estos principios. O sea, ya tengo mi reskilling, ya tengo el talento, pues bueno, vamos a aventarnos a esto es muy disruptivo a lo que hacemos, pero vamos a invertirle ahí, ¿ok? Y estos autores, Javier y García, mencionaban esto de, es que las empresas también tienen que tomar la responsabilidad de la crisis civilizacional que estamos viviendo. O sea, todos, académicos, empresas, universidades, todos tenemos que tomar parte de la responsabilidad. Entonces, si el mundo está cambiando, si el mundo nos invita a atender los problemas medioambientales, sociales, de otra manera, todos tenemos que empezar a abonarle.
Y yo con esto termino muy claro, poniendo al centro la ética, la dignidad de las personas y el bienestar y la plenitud de las mismas. Es por encima de la tecnología, y voy a decir algo radical, en equilibrio con los resultados financieros, no por encima, pero sí en equilibrio con los resultados financieros, porque no hay resultados financieros si no hay un equilibrio también con esta parte base de los trabajadores. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Francisco. Eh, Antes de finalizar, a nombre del ingeniero Juan Carlos López Rodríguez, director general del IECA, del ingeniero Dean Samuels, director AAM Américas, agradecemos enormemente a Francisco Javier Álvarez Torres por su destacada presentación de la conferencia El reto de las nuevas organizaciones, equipos conscientes, tecnología e innovación. Es así como llegamos al cierre de nuestra conferencia. Ha sido un gusto contar con su participación. De igual forma, quienes nos siguieron desde nuestro Facebook Live, les damos las más cumplidas gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente tarde. Gracias. Muchísimas gracias, Paco. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.